Y bueno, pues hoy vamos a trabajar un tema que generalmente a las personas nos duele mucho, no porque otros sean menos, pero dada la vulnerabilidad de las personas que viven esta problemática, pues hoy vamos a hablar con la participación del maestro José Manuel Rodríguez Ochoa, a quien le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Pues vamos a hablar de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Un problema que pues no queremos que suceda, pero que lamentablemente es un problema cotidiano y que pues hay que buscar la manera de prevenirlo, reconocer los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes. Y por eso hoy José Manuel pues, nos va a hablar de este tema, ¿no? José Manuel, compañero y amigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, José Manuel es licenciado en psicología por el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. Cuenta con una maestría en educación con intervención en la práctica educativa por la Secretaría de Educación Jalisco. Cuenta también con una maestría en Derechos Humanos y Paz por el ITESO. Es doctorante en psicopatología forense en el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses. Además, cuenta con una especialidad en dictaminación pericial por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cuenta con 7 diplomados en diversas temáticas: competencias docentes, criminalística, criminología, identificación de personas, atención y acompañamiento a mujeres receptoras víctimas de violencia de género, derechos humanos y sistema de justicia penal acusatorio adversarial con orientación en ciencias forenses y criminología. Es perito adscrito al Departamento de Psicología Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Creo que ya no está ahí, pero este, ha tenido esta experiencia. También es docente de los diplomados en criminalística, criminología, especialista en medicina legal y balística forense. Es capacitador e instructor en materia pericial. Además, es profesor de asignatura en el Departamento de Psicología Básico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, también en el Colegio Libre de Estudios Universitarios y en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es socio titular del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco AC. También es socio titular de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas AC y recibió el Premio Psicología Jalisco 2023 en la modalidad de enseñanza de la psicología por el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco AC. Como verán, pues José Manuel se ha dedicado a estudiar y a trabajar. Y bueno, pues hoy tenemos su participación. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Pues como bien dice el maestro Pepe, efectivamente es uno de los problemas que tenemos muy enraizado. No me gustaría expresarme así, pero lamentablemente sí es así. Nuestro querido México se ubica uno de los países en primeros y segundos lugares en explotación sexual infantil, embarazos en niñas y adolescentes en primer lugar. Y tenemos desafortunadamente estados que por su zona geográfica, su ubicación y gran territorio, pues facilita la explotación en esta área. Específicamente voy a hablar el día de hoy sobre los derechos humanos que lamentablemente en muchas ocasiones, por no decir casi todas, se vulneran a niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando hablamos del ámbito sexual. Como ustedes saben, la parte sexual es la parte que todo ser humano más cuida y más protege. Entonces, cuando esto es invadido, cuando esto es vulnerado, es muy complicado que a partir de un evento así, aunque hablamos de cierto tipo de naturaleza, pueda restablecerse la confianza, pueda restablecerse la seguridad en cualquier tipo de personas, más aún cuando estamos hablando de niñas, niños, adolescentes. Porque también no solo radica en el hecho que se le produce este tipo de trauma, sino también en quién lo produce, cuántas veces se produce, en dónde se produce y qué es lo que pasa alrededor de este evento, el que hace que se facilite, se propague y que muchas veces no llegue ni siquiera a denunciarse. Como sabrán, aunque hablamos de cifras muy altas en denuncias, lamentablemente no llega ni a un 5 o 10% en algunos estados de todo lo que sucede en lo privado. Y es particularmente esta circunstancia la que hace que lamentablemente no llegue a accederse a un beneficio en cuanto por lo menos ya la denuncia en sí.
En esto vamos a hablar, el primer derecho que se viola cuando se produce un abuso sexual en niñas y adolescentes, de hoy en adelante le vamos a decir NNA para que sea más fácil pronunciarse, es el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Este derecho es fundamentalmente en todos uno de los más graves que se violan, ya que se impide el que una persona pueda desarrollarse libremente en todos los ámbitos porque se ha vulnerado, repito, como les dije en un principio, una de las circunstancias que más se protegen y que difícilmente se va a poder acceder a una restauración. Cuando hablamos de una violación específicamente, nos vamos a referir a cualquier acto u omisión, porque a veces pensamos que simplemente el que lo produce es el responsable y es al que se debe de caer toda la pena, pero no, también están las personas que callan, las personas que son omisas o las personas que incluso voltean hacia otro lugar con tal de no ver lo que está sucediendo. Bueno, el que usted no vea no implica ni en lo más mínimo el que no suceda, pero sí agrava el que una persona pueda recuperarse, porque recordemos que cuando hablamos específicamente de un abuso sexual, en estos bloques, niño, niña, adolescentes, la gran mayoría, es decir, hay autores que incluso hablan de porcentajes, el 95.5, hay otros que hablan del 98%, son familiares. Y nos vamos de la gama más protectora, que en esos casos son papás, luego de ahí nos vamos a extender a abuelos, hermanos, tíos, primos, es decir, aquellas personas que tienen contacto muy directo con niña, niño o adolescente. Entonces, el abuso sexual no solamente afecta la parte emocional, sino también la parte comportamental, la parte de salud física, la parte de relación entre iguales y prácticamente en todas las áreas de la vida. Y esto hace en muchas ocasiones que también los niños accedan a otro tipo de problemas. Por ejemplo, muchos de ellos al verse protegidos, y lo pongo entre comillas, por otro adulto, que lo que sí, los separa momentáneamente y posiblemente de un lugar que le está causando daño, esto lo lleva a otro tipo de problemas, a otro tipo de circunstancias y a daños todavía mucho más graves. Muchos de ellos a explotación sexual, muchos de ellos a que inicien a tener contacto erótico sexual de manera no medida, no consensuada, entre otro tipo de factores. Y cuando hablo de la parte consensuada, sí es muy importante prestar mucha atención en esto porque pueden encontrarse. Efectivamente, cuando usted le pregunta, sobre todo ya niños grandes, oscilando más o menos en edades de 11, 12 años, a preadolescentes o adolescentes, muchos de ellos posiblemente te digan, no, es que yo quise participar, no, es que yo estoy enamorado, no, es que a mí me gusta, no, es que a mí no me obligaron. Recuerden que ustedes como psicólogos tienen que comprender todo lo que sucede alrededor de ese adolescente, alrededor de esa niña, para que pueda decir la palabra sí. Pero la palabra sí en sí no te garantiza la libre participación y que esto obviamente no traiga problemas subsecuentes al ser abusado. Otro es el derecho a la prioridad. Las niñas, los niños y adolescentes que son víctimas deben de ser atendidos con prioridad sobre cualquier adulto y en cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando hablamos no solamente del ámbito del abuso, sino que también hablamos del ámbito de la violencia familiar, sin caer en el abuso sexual, muchos jueces o los sistemas se centran en las necesidades del adulto, pero se olvidan de las necesidades del niño porque se cree erróneamente que el niño no sabe decir lo que quiere, no puede expresar con libre determinación, con lo que implica cuando dice me quiero ir con papá, me quiero ir con mamá, me quiero quedar con mi abuelo, y no tomamos en cuenta esa necesidad. Recordemos que el niño es tutelar de derechos, por eso existe el interés superior de la niñez, que éste se encuentra por encima de cualquier otro tipo de derecho en los adultos. Y esto, al no ser escuchado, entonces el niño no se deja de ser un sujeto posesor de derechos y pasa a ser un niño objeto de los derechos del adulto. En ese sentido, por ejemplo, cuando se toman las declaraciones, es decir, cuando hay una denuncia formal y se toman las declaraciones, sí se toma el consentimiento informado, y quiero pensar que así es porque también muchas veces se omite el consentimiento informado de los adultos, pero se ignora el asentimiento de los niños.
Es decir, que ellos libremente expresen su participación en un proceso jurídico penal que por sí, por su propia naturaleza, no se comprende y que a veces a los adultos también se dificulta. Por obvias razones, un niño va a ser muy o casi imposible, y no me gusta utilizar esta palabra, pero casi imposible que comprenda todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, para llegar a no afectar esa circunstancia, también quien toma las declaraciones, pues tiene que recordar que hay que hablar en un lenguaje de el niño. Simplemente el cuando una persona toma una declaración, hay que observar en qué aspecto lo toma. Y pongo un ejemplo en particular. Si el Ministerio Público, la autoridad, el secretario, el trabajo social o psicología está tomando la declaración desde su escritorio, desde una posición donde uno se encuentra aquí y el niño se encuentra acá, desde ahí ya no tienen esa perspectiva de infancia. Es decir, que el adulto tiene que bajarse al nivel de comprensión, a nivel también de la estatura del niño, para que el niño no se sienta invadido, porque recuerden que la persona que le lastimó es una persona adulta que de una u otra forma tiene un grado de superioridad en relación con el niño, niña, adolescente. Si ustedes se fijan, en ninguna parte, y si no me corrigen por favor, en ninguna parte he hablado de menores, porque esta palabra, vista desde una óptica de derechos humanos, anula la capacidad de decisión, la capacidad de adulta, perdón, la capacidad y libertad de poderse expresar. Esto hace la palabra menor, es decir, usted se encuentra por debajo, por eso sus derechos son menos, cuando hablamos con la simple palabra menor. Por eso la palabra adecuada para poderse expresar con ellos y dirigirse hacia ellos es niña, niño y adolescente. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que cuando se está hablando de este rubro NNA, por ningún motivo la persona que está tomando una declaración va a sentar los datos debe de nombrar su nombre ni sus apellidos. Hay varias cuestiones que sustituyen y que están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está contemplado en las leyes que hablan sobre derechos a la infancia, niños y adolescentes, que está contemplado en el protocolo con perspectiva de infancia, que está contemplado en el protocolo para las personas que imparten justicia en caso de niños y adolescentes. En todos ellos nos hablan de la necesidad de que todas las personas que participen en un proceso donde esté involucrado NNA, es nuestra obligación resguardar la identidad, que más al ratito lo voy a mencionar, y para esto pueden ustedes colocar persona de identidad reservada, niño, si es un niño, niña, si es una niña, o un adolescente de identidad reservada, con iniciales, y ponen sus puras iniciales. Y también todos aquellos datos que puedan acercarnos a la identidad del niño tienen que ser omitidas, sobre todo cuando hablamos de peritos o trabajadores sociales o toda persona que se involucre en esa participación. Tenemos otro derecho que habla sobre la protección a la salud y a la seguridad social. En esta parte, lamentablemente, hay algunos estados en nuestra república en donde aún no se legisla en brindar el acceso a este derecho. Por ejemplo, se incluye aquí la atención de emergencia y la provisión de atención psicológica, psicosocial urgente y especializada. Cuando hablamos de especializado, nos referimos a aquella persona, uno, que por lo menos cuenta con la licenciatura en el ramo y la preparación que tiene. Ese es el primer requisito. Dos, a esa misma persona. La especialización, ya sea en temas de niño, niña, adolescente, en temas de género, en temas de personas adultas, en temas de discapacidad, etcétera. ¿Por qué es importante saber esto? Voy a poner un ejemplo. Cuando su servidor, por ejemplo, estaba trabajando con una persona de una comunidad indígena, específicamente Huirrádica, había un test que el test por sí solo dice, usted se siente triste. La palabra triste para ellos significa llorar en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le pregunto, ¿usted se siente triste? Ella me dice, no. Y les anticipo, esta mujer fue víctima, perdón, de una tentativa de feminicidio. O sea, no la alcanzaron a matar. En pocas palabras, la libró. Ok. El intérprete, que también era un intérprete que era de la comunidad wixárika y que obviamente habla el idioma, me dijo, licenciado, permítame un poquito. Se dirige con ella y le habla en su idioma
Y ya la chica, yo nada más veo los gestos no verbales y dice, no, 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 no. O sea, dice después, sí, sí estoy. Cuando ya me se dirige conmigo, me dice, disculpe que lo haya interrumpido. Lo que pasa que para nosotros, tristeza significa llorar ahorita y ella no tiene ganas de llorar. ¿Sí? Por eso la respuesta fue negativa. Este tipo de cosas que a veces pueden pasar insignificantes o pueden no ser percibidas, conllevan a resultados totalmente distintos y podemos tener errores en las conclusiones. ¿Hasta aquí voy bien? Ok. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Entonces, esta especialización también es gratuita para el usuario, obviamente, y en casos de violación debe de incluirse acceso a la profilaxis, anticoncepción de emergencia o interrupción legal del embarazo, que es la parte que les decía al principio, que en varios estados, pero hasta ahorita se les impide ese acceso. ¿Sí? Y esto, obviamente, imagínense a una niña o a un adolescente que tiene que gestar un niño o una niña que es derivado de una violación. Entonces, imaginemos la cuestión traumática del hecho, la situación, y que aún tiene que dar a luz a este niño o a esta niña. Entonces, la cuestión traumática, ¿qué va a ser? Pues se va a hacer más compleja. ¿Sí? Y aquí también tenemos otras consideraciones como por ejemplo el trato que le va a dar, el descuido, entre muchas circunstancias que va a generar una merma más significativa en su calidad de vida. En Jalisco, por ejemplo, automáticamente cuando se tiene conocimiento por parte de la autoridad que una niña viene derivada de una violación o de una agresión sexual, automáticamente se le da acceso a esto. Y esta parte también es muy importante que la tengamos en cuenta y se las digo desde un principio. Cuando ustedes lamentablemente sepan de un hecho de estas características, aunque sea difícil para la víctima, les pido de favor, si ustedes tienen conocimiento en este momento, no le den la recomendación ni de cambiarse, ni de asearse, ni de bañarse. ¿Por qué es importante esto? Sí, acompañar o llevar directamente a la agencia del Ministerio Público. Porque la gente del Ministerio Público, cuando tiene conocimiento de esto, en automático, él la manda a un examen ginecológico o andrológico, según sea el caso. ¿De acuerdo? Y también esto hacen porque en el raspado, es decir, en la inspección, se puede detectar presencia de líquido, semen, como nosotros lo ubicamos, que puede hablarnos del ADN del posible agresor o los posibles agresores. Y también podemos, encontrar huellas dactilares entre también otro tipo de fluidos en las prendas. Por eso es importante, si ustedes tienen conocimiento, que le ayuden a la víctima a que no haga esto. Cuando una niña, niño adolescente o una mujer adulta llega a una clínica o un centro de salud, por protocolo saben perfectamente que no pueden hacer una intervención, o sea, una exploración, porque ahí ya compete a materia forense y ahí es cuando ellos o ellas, depende de quién atienda, da aviso automáticamente al Ministerio Público para que inicie un proceso. Ok. Otros tipos de circunstancias cuando hablamos de esta nulificación que quitamos o que podemos ser cómplices es el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. En esta última parte, esta nomenclatura, estas palabras de reparación integral del daño, ojo, no es competencia del psicólogo forense, es una competencia jurídica que cuando tiene el abogado, perdón, el juez, conocimiento de todo lo que pasó alrededor de la víctima que está contemplando en la carpeta de investigación, una vez que contempla todo esto, él es quien dicta las cantidades, las medidas para que haya una reparación integral. ¿Sí? Porque si en un dictamen psicológico ustedes lo mencionan, ustedes están extra limitando y están pasando fuera de su margen de profesión y de conocimiento. Aunque sepamos jurídicamente qué implica, no es nuestra competencia. En este caso nos vamos a limitar a la cuestión emocional comportamental. Bueno, esta cuestión del derecho a la verdad, justicia y la reparación integral del daño, ¿qué implica? La justicia implica una investigación que debe de ser pronta, imparcial y efectiva
para identificar y sancionar a a los responsables. Aquí es donde en muchas ocasiones, es decir, en la práctica, lamentablemente no se aplica. Si ustedes observarán, simplemente por una cuestión lógica, pongamos a medir cuántos ministerios públicos tenemos para cierto tipo de características de delito, cuánta población hay, independientemente del estado que nos estamos refiriendo, y simplemente por esa lógica calculemos cuánta atención puede tener, cuánta investigación puede llevarse por parte de la policía investigadora, de los peritos y cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, lamentablemente, este tipo de pronta y efectiva a veces no llega e incluso en muchas ocasiones pasan años para que una persona pueda tener el acceso a esta justicia. El segundo punto es el debido proceso. El debido proceso tiene derecho a que se tome declaración en condiciones adecuadas y con personal especializado sin revictimizarlas. Ok, voy a hacer un análisis rápido de todas esas palabras. Primero, cuando hablamos de declaración en condiciones adecuadas, lo primero que tendría que ser una niña o un niño o un adolescente al llegar a una agencia del Ministerio Público es que no tendría que pasar a declarar inmediatamente al juez por una sencilla razón. Número uno, primero es complicado hablar de un tema que es difícil. ¿Sí? Segundo, no sabemos qué tipo de palabras utilizar a un niño porque también le cuesta mucho trabajo. Si a un adulto le cuesta trabajo, al niño es más. Entonces, el adulto que va a estar tomando la declaración no tiene especialización en esa toma. ¿Qué es lo que deben de hacer? Debe de existir trabajo social y psicología para que reciban al niño, para que le instruyan qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tipo de palabras utilizar. Es decir, preparar un ambiente para que haya una correcta toma de declaración. De hecho, en algunos estados, el psicólogo y el trabajo social, o a veces uno u otro, es el que está platicando con el niño ni adolescente, que también aquí hay una temática muy especializada para saber cómo entrevistar, porque no debe de ser un interrogatorio, que parece más un interrogatorio, pero no debe de ser, prepararlo, estar dialogando con él, y en algunos estados el juez es quien presencia la toma. Y basado en esa entrevista es como van tomando la declaración. Hay también algunas técnicas que ayudan a preparar a un niño para que pueda declarar y pueda no sentirse invadido. Y también esta cuestión de revictimización también le explico, porque cuando una persona recuerda un hecho traumático, pues obviamente genera un dolor en la persona. Sabemos perfectamente que al simple hecho de recordar genera una merma en nuestra calidad, en nuestra conciencia, entre otras cosas. Entonces, eso no puede ser contemplado como revictimización. ¿Cómo si cae un cerebro público en la revictimización cuando hace preguntas inadecuadas, impropias y que causan dolor por causar dolor y no conocer las circunstancias de ese dolor? También existe la parte de la reparación donde se incluye una compensación económica, rehabilitación física, psicológica y medidas de no repetición que, como les había mencionado hace un momento, ese es un área que compete específicamente a lo jurídico. En esta consideración, en la palabra de no revictimizar y tener un proceso legal que respete la dignidad y se centre en el interior superior del niño, se tienen tres cosas: la toma de declaración, la protección de identidad y la sanción al agresor. Cuando hablamos de toma de declaración, estas son las características que por lo menos como mínimo tendrían que tener. La utilización de una cámara Gesell, o si no existe la cámara Gesell, por lo menos que sea un lugar que cumpla con lo más próximo que se tenga. Es decir, aulas en algunas fiscalías, por ejemplo, ya hay aulas que cumplen con esos parámetros, sillas adecuadas para la edad, colores que no hagan parecer que es una oficina de gobierno, sino que más bien sean un entorno más amigable. Lo que sí no se tienen que usar, por ejemplo, cuando hablamos de psicólogos que estén hablando de una cuestión sexual, no utilizar ni pruebas proyectivas, esas están totalmente descartadas del ámbito forense, ni tampoco se tienen que utilizar técnicas como muñecos sexuados, perdón, que ya tienen esa característica de orientar. Si en el ámbito clínico puede ayudar, en el ámbito forense no. Y eso sí lo tengo que demarcar mucho porque se puede prestar a mucha ambigüedad, o también en un tipo de participación donde está el psicólogo orienta a una respuesta y eso es contrario
a una toma libre. Ok. En este apartado, igual, maestro Pepe, si en algún otro momento quisieran específicamente centrarse en entrevistas con niños y adolescentes, pues podemos hablar de técnicas, podemos hablar específica de ese tema, porque sí es un ámbito muy preocupante y tiene que ser muy explicado para poder acercarse a estas personas, a esos niños. La protección de identidad que ya les había dicho anteriormente es, tenemos que proteger el derecho a la intimidad, la privacidad, ordenando la reserva de la identidad. Alguien puede decir, oiga, es que ya todo el mundo lo conoce. No, espérame, el que todo el mundo lo conoce, de acuerdo a lo que tú afirmas, no te garantiza, ni te dice, ni te da el derecho a que tú también cometas el mismo error. Tu obligación como perito, como trabajo social o como una persona que participa dentro de una carpeta es resguardar la identidad. Si los otros no lo hacen, ya no es problema tuyo, se sancionarán cuando se tenga que sancionar, pero por lo menos no te hagas partícipe de esta circunstancia que vulnera el derecho. Tenemos la sanción del agresor, que es, tras encontrarse culpable a la persona, la sentencia debe de incluir la presencia de la patria potestad y la tutela, si estamos hablando de un familiar, como por ejemplo papás, y también asegurar una medida de no repetición y se aleja definitivamente de la esfera del poder sobre el niño. Aquí hay que hablar de una cuestión muy importante. La obligación del Estado, cuando no encuentra una persona que pueda ser tutelar provisional de los derechos del niño, el Estado tiene que resguardarlo, es su obligación resguardarlo y muchas veces lo mandan a un albergue. Si a mí me preguntan si el albergue es lo más adecuado, desde ahorita te digo que no, no es lo más adecuado, pero también el Estado, hay que comprender esta parte, no puede regresarlo al lugar donde se le está vulnerando los derechos. Entonces, en primer lugar, el Estado debe de garantizar la no repetición, el resguardo, y por eso busca familiares que puedan ser responsables provisionales mientras se lleva a cabo un juicio. Porque también recordarán que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda? Ok. Tenemos también el derecho a la asistencia y protección. El Estado debe de otorgar medidas de ayuda asistencial, de protección y seguridad que garanticen su bienestar, perdón, físico y psicológico y la seguridad de su entorno. Esas son obligaciones del Estado. Si las violenta o no las brinda, se pueden denunciar a los servidores públicos porque es un derecho que tienen niñas ni adolescentes o cualquier persona que denuncie. Si ustedes, por ejemplo, se pueden leer el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código único para todos los estados de la República, se darán cuenta que también la víctima, sea niño, niña, adolescente o persona adulta, tiene derecho al conocimiento activo, todo lo que tenga que ver en participación que involucre su información y que involucre en su carpeta. En esto se cometen muchas omisiones. Por ejemplo, si se va a hacer un dictamen, si tienen que estar informados o no, tiene que dársele aviso. Si bien es cierto, el Ministerio Público es el representante del pueblo y tiene la autoridad para otorgar diligencias, también es cierto que tienen la obligación de informar a las personas que están, tanto el agresor como la víctima, de qué está pasando, porque tienen que tener conocimiento de todo lo que está inmerso en dicha carpeta. En ese sentido, cuando hablamos de que la niña y los niños deben de recibir atención oportuna, rápida, gratuita y efectiva por personal especializado, entendemos tres cosas también. Uno, la atención especializada es garantizar la atención médica de emergencia de forma inmediata y sin condiciones previas. Por eso les decía que cuando el Ministerio Público tiene conocimiento, automáticamente va a que le hagan una revisión médica porque tiene que garantizarse la vida y la protección, ¿sí? En algunos casos ya, donde, por ejemplo, la víctima ha sido, perdón, la niña ni adolescente ha sido víctima de violaciones prolongadas o, por ejemplo, explotación sexual, pues también tiene que dársele vacunas para prevenir, ¿sí? Y darles el seguimiento para esto. No sé qué tanto conocimiento tengan ustedes, compañeros, sobre esta área, pero lamentablemente, aunque lo vemos como un tema que no me toca o a veces no veo mucho, no significa que no exista. Es una cantidad abismal de niñas y adolescentes que lamentablemente todos los días son víctimas de múltiples violaciones. Y hay, por ejemplo, incluso niñas, niños, adolescentes que son víctimas de violaciones constantes
al mismo tiempo incluso por las tres vías, que cuáles son estas, la parte oral, la parte anal y la parte vaginal. Me ha tocado presenciar casos, lamentablemente, donde me ha tocado conocer al niño donde después de mucho tiempo, porque subió un desgarro severo. Imagínense simplemente el miembro viril de un varón de 30 años con el cuerpo de un niño de 6 7 años. Si ustedes comparan esas dos dimensiones biológicas, pues imagínense la fuerza de la penetración y el daño que le produce. ¿Sí? Y también me ha tocado ocasiones donde, por ejemplo, adquieren enfermedades de transmisión sexual que, como ustedes saben, son cuestiones que de por vida la niña y el niño y adolescente lo va a tener. Y que esto le va a generar, lamentablemente, muchas reactivación de traumas cada que pase o cada que brinque de una etapa al otro. Simplemente pongamos a pensar cuando ella elija o él o ella elijan a una pareja. También ese tipo de acciones va a tener consecuencias en mucho de esto. El segundo punto es la intervención psicológica. Aquí nos referimos a atención urgente y especializada y quiero hacer dos tipos de referencia. Número uno, cuando un niño denuncia, al igual que cualquier persona, la atención psicológica debe de ser inmediata. Ahora, esta atención psicológica, por favor, que se nos quede muy grabado, no va a tener un efecto reparador. Va a tener nada más un efecto mientras dure el proceso judicial de ayudarle a que no se desintegre más de lo que ya de por sí el hecho le produjo. Porque a veces, si alguien ha participado en juicios orales o en procesos judiciales, se darán cuenta que incluso pasan años en que se llegue a un juicio oral. Y muchos abogados, en lo particular, argumentan que ya no hay un daño en la persona porque en los 5 o 4 años que estuvo, recibió atención psicológica. Por eso es importante que entendamos que un psicólogo brindando terapia no va a ser un efecto reparador. El efecto reparador va a surgir o va a comenzar, mejor dicho, una vez que este niño, niña, adolescente, que es el tema que nos trae el día de hoy, cierre por completo la carpeta. Es decir, no tenga que ir otra vez a hablar, a ver, a averiguar todo este proceso que intenta olvidar. ¿De acuerdo? Y la valoración forense en el ámbito psicológico no tiene una función de dar terapia, tiene una función de dimensionar, de indagar si existe o no un impacto emocional, en qué áreas, en qué forma y qué es lo que requiere. ¿Sí? Hay que analizar un punto. Es una mala práctica que el psicólogo establezca costos de reparación. Y eso lo hemos argumentado mucho. Porque simplemente les pongo, ¿cómo costeas la violación? O sea, ¿qué valor se le da? Monetariamente hablando, es lo que estoy refiriendo. El papel del psicólogo es evidenciar o no la presencia de un daño, de un trauma y sus secuelas. Pero la dimensión ya le correspondería al juez una vez que valore todo lo que hay alrededor. Sin embargo, y eso también lo tengo que mencionar, en México se nos solicita o se solicita que se establezca un precio, o sea, un costo a las terapias para que pueda tomarlo en cuenta el juez y establecer un monto al final de todo lo que sucedió. Eso es lo que sí pasa. Ok, y el tercer punto es la protección, que como lo hemos dicho anteriormente, es que nosotros tenemos la obligación de proteger los datos del niño y niña ni adolescente. Tenemos también el derecho a la intimidad y privacidad. Aquí es proteger identidad, dignidad, vida privada. Estas deben de ser protegidas. Desde una materia psicológica también no podemos medir la dignidad. La dignidad es un término jurídico, lo tiene que establecer el juez para que también no caigamos en esos errores quien se dedique a hacer valoraciones forenses. El derecho de los niños de expresar su opinión y ser escuchados. Este es el punto más delicado en una narrativa, dentro de muchos que hay. En serio, no escuchamos al niño. E incluso se hacen preguntas que ni siquiera el niño te ha dado información y tú las das por hechas.
y no se le escucha, no se le escucha qué pasó, no se le escucha cómo pasó, dónde pasó, qué es lo que había a su alrededor, cuántas veces se repitió. No se escucha esa libre narración. Se le va orientando hacia un punto, pero no es lo que realmente el niño quiere decir. Nos ha tocado anteriormente ver, fíjense bien, nos ha tocado ver entrevistas, o sea, bueno, tomas de declaración. El niño te habla día, hora, minuto y mes y dices, ándale. Este tipo de... Porque es un problema que también tenemos en una cuestión legal donde se cree que si no se existen esos tres factores, no hay delito. Tenemos también el derecho a no ser discriminado, que también muchas veces se violenta. Igualitario, digno y sin ser discriminados para que puedan acceder a todos sus derechos. Aunque a veces se nos haga increíble, hay algunas personas que sí generan discriminación al momento de la toma de declaración, al momento del trato, al momento de la diligencia, entre otras circunstancias. Voy un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. En cuanto a la reparación integral, que yo les había dicho que tiene que ver con una cuestión de término jurídico, existe la compensación y la asistencia. En ese sentido, por ejemplo, la Ley General de Víctimas garantiza el pago por reparación del daño. Esta cuestión de garantizar, en mi humilde opinión, es un término muy ambiguo. ¿Por qué? Porque ¿quién garantiza que efectivamente, y hago puntuación a esto, sí se le repare el daño a la víctima y se le dé seguimiento? Porque lamentablemente en muchos sistemas se da a pensar esto, ok, ya, mire, ya pasó el juicio, usted es víctima, ok, ya, que le vaya muy bien. ¿Y qué va a hacer la persona? ¿Cómo se reincorpora a su vida, a una cuestión laboral, social, educativa, familiar, entre otros rubros? Por eso también se debe de asegurar un tratamiento especializado en el futuro que sea necesario para su rehabilitación física y psicológica y que sea completa. Es decir, que sí se le dé un seguimiento a que el proceso sí lo esté llevando. Y también la reintegración social, es otorgar a la víctima el acceso gratuito a tratamiento especializado y que le permita su rehabilitación y la reintegración, que se llama reinserción, perdón, reintegración a la sociedad, enfocándose en su desarrollo social, pero integral, escolar, social, tal como lo establece la ley. En ese sentido, hay instituciones, y aquí estamos ya casi por terminar para darle pauta a las preguntas. Hay instituciones que son vitales que deben de actuar de manera inmediata para proteger los derechos y el entorno de las víctimas, en este caso niñas y adolescentes. Tenemos a la PEPENA, las Fiscalías Especializadas de Protección de Niñas y Adolescentes, en cada estado debe de haber. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral, el DIF, o la CIPINA, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Las funciones, por ejemplo, en la PEPENA son el brazo operativo del DIF, que están encargadas de garantizar la restitución de derechos que se vulneran, y su rol es investigar el maltrato, abuso y dictar medidas de protección urgentes. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Por ejemplo, la separación inmediata del agresor, la coordinación de la atención integral médica, psicológica y de albergue en caso de ser necesarios. Y en el DIF, brindar asistencia social, proteger, promover el desarrollo integral de las familias. ¿Y aquí qué hace? Ofrecer programas de atención a menores en riesgo, facilitar la canalización o servicios de albergue o cuidados alternos como familias de acogida. Y si la familia de origen es el riesgo, entonces se procede a la familia de acogida. Y la CIPINA ayuda a coordinar a todas las instituciones de gobierno para la protección de la niñez. Con ello se asegura que todas las dependencias, salud, educación, justicia, trabajen bajo un protocolo único y coordinado para la atención de la víctima, garantizando que no haya vacíos de atención. Todavía me queda muy claro que hace falta mucho por hacer, hace falta que realmente se dé este seguimiento y que efectivamente se cumplan las medidas cautelares para garantizar la protección a niñas, niños y adolescentes. Hay otros problemas que, bueno, sería mucho expandirnos, pero hay otros problemas que también son reales. La gran mayoría de personas que resguardan o tienen la tutela provisional, ¿quién creen que son? Los papás. Y la gran mayoría de ellos son personas de la tercera edad. Dije la gran mayoría, no todos.
Y acuérdense que también tienen cuestiones muy particulares. Como ustedes sabrán, este tipo de situaciones también es importante considerar porque también van a ser una limitación para esta garantía. Y el Estado no puede dejar a la deriva a los niños cuando sus cuidadores también son de un sector vulnerado. Hasta aquí, maestro, mi intervención. Dejo el espacio para las preguntas si tuvieran. Adelante, muchas gracias. Muy bien, José Manuel. Mira, de hecho, de entrada, aquí hay un comentario que me parece importante de Laura Erika. Dice, buenas noches, muy interesante tema. Soy empleada municipal, me desempeño como psicóloga en un refugio para mujeres que son víctimas de violencia. Actualmente se encuentra con nosotras una adolescente de 15 años con su bebé recién nacida. El equipo comentamos que para nosotros la chica se encuentra revictimizada, ya que no es nuestro perfil por su edad. Sin embargo, Fiscalía Especializada solicitó su resguardo, ya que no existe un lugar adecuado para ellas. No sé si puedes comentar algo acerca de esto, o sea, de que Sí, mandan a la... Ok, sí, muchas gracias, maestro. Efectivamente, miren, a mí no sé si reírme o llorar junto con ustedes, pero muchas instituciones creen que la orientación o el seguimiento es nada más, vete para allá. Y ahí van las personas para allá. Ok, ya llegaron, pero ahora ¿qué hacen? ¿Qué pasan, por ejemplo, cuando en unos municipios, porque es real, no cuentan con personal especializado o cuentan con personal especializado, pero no tienen un lugar donde resguardar? Aquí, por eso es importante, como le decía, es la comunicación entre instituciones y también darnos a la tarea de buscar específicamente cómo generar ese vínculo institucional. Porque lo que es cierto, en todos los estados tienen lugares o deben de tener lugares para resguardar. Y cuando una institución, como por ejemplo un municipio que es más limitado dentro de las gamas de lo estatal, luego sigue lo municipal, pues es la guía, la garantía para acompañar, no derivar, acompañar a que efectivamente esta niña no solamente sea resguardada, porque aquí tenemos dos derechos, dos personas en situación de vulnerabilidad. Uno, la niña de 13, bueno, la adolescente de 15 años y el niño o la niña, según sea el caso. Entonces, son dos personas que están siendo vulneradas y el Estado tiene la obligación del resguardo y la protección. Resguardo y protección. Entonces, a esta niña se le tiene que ayudar a acceder a lo que se le limitó, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, como por ejemplo el hogar, entre otros, y eso también aplica para la bebé. Entonces, por ejemplo, los DIF lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, es buscar familias de acogida para garantizar el cuidado y también los derechos de la niña, niño o adolescente. Pero por lo menos yo sé de aquí de la zona metropolitana del estado de Jalisco. Me queda claro que en muchos lugares hay muchas deficiencias lamentables institucionales donde no se garantiza, pero esto es el papel que tenemos que hacer, coordinar y guiar, no nada más derivar, sino guiar, o sea, acompañarle a que sí lo reciba y tener seguimiento para la tutela de esta persona. ok. Hay otra pregunta, bueno, que yo creo que sería bueno a ver si pudieras comentar algo. Maribel Gómez comenta que actualmente está haciendo una tesis de investigación enfocada a niños de casa-hogar. Dice, y me falta marco teórico legal. No sé si le puedes recomendar algún tipo de material que tenga que ver con, desde la perspectiva jurídica, los derechos de los niños, en este caso, pues en casa hogar pueden ser niños huérfanos, maltratados o abandonados, si no estoy mal, ¿verdad? Es correcto. Bueno, Y la, aquí estoy. Sí, ya prendí mi micrófono aprovechando. Bueno, mire, tengo una gran duda, y me preocupa porque no encuentro información. Este, yo tengo contacto con los niños de Casa Hogar, de hecho yo ya hacía servicio hace años, y estoy investigando sobre todo cómo abordar la parte emocional con ellos, ¿verdad? Quiero trabajar sobre la reestructuración del self, sobre la autoestima y eso, ¿verdad? Pero cuando empiezo a investigar como que la parte legal, yo digo, bueno, ¿cómo es el proceso de acogida del niño, verdad? Ok, son niños rescatados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Son rescatados, no sé,
el DIF los lleva y los deja en casa hogar. Y entonces en ese proceso no llevan como que esa atención quizá de primeros auxilios psicológicos o esa atención inmediata no la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño empieza a tener ciertos comportamientos, ¿verdad? Que en algún momento me lo referían como mala conducta. Y dice, es que eso no es mala conducta, sino fíjate cómo está el niño, ¿verdad? En qué situación está, pero tampoco hay nadie, ¿verdad? Ahí, bueno, están todas las personas, los cuidadores que se enfocan en cubrir sus necesidades básicas. Ajá, el Ujú. alimento, la protección, están divididos en casas por edades, o sea, todo eso se cubre, pero la parte psicológica no. Entonces, sobre eso me quiero enfocar, ¿verdad? Hacer quizá un protocolo, un programa para abordar eso, pero me falta la parte, ¿dónde encuentro esta información? O cuál es mi respaldo, no sea jurídico, legal, no lo sé, ¿verdad? Ahí es donde me gustaría que me sacara de esa duda o que me apoyara con, Sí, con esa con información. mucho gusto. Mire, para no alargarnos mucho, se lo voy a resumir más Ujú. fácil. Aquí en la presentación puse mi correo. Pueden ustedes escribirme a todas aquellas personas que les gustaría recibir información, no me dicen de qué. Con mucho gusto me puedo comunicar, con mucho gusto les puedo apoyar en este tipo de cuestiones. No me genera ningún problema, al contrario, ya sabe el maestro Pepe que siempre nada más estamos levantando la mano en que apoyamos. Entonces, con mucho gusto lo hacemos para todos aquellos compañeros que deseen o que les pueda ayudar en algo más. Créanme lo que lo hago con mucho gusto. Y sí, te puedo apoyar con toda la parte jurídica que tenga que ver. A mí, Maribel, lo que más me gustaría, digo, te lo dejo nada más como tarea, que te animaras a generar protocolos de atención en albergues. Porque como dice, le dijo el maestro Pepe, aquí haz de cuenta que llevas al niño y entra a un mundo de muchas circunstancias traumáticas, violaciones, torturas, amputaciones, de todo tipo. Imagínate si el niño de lo que viene y a dónde va a llegar. Y no es porque lo estén recibiendo por ahí te van más traumas, sino porque pues cada uno tiene una problemática muy grave. Y en México tenemos un problema todavía mucho mayor, que creo que ustedes ya lo saben. Los niños entre más grande, más edad tienen, tienen menos posibilidades de ser adoptados. Aparte que en muchos estados, lamentablemente, los procesos de adopción son muy engorrosos y muy complicados. Ya se está trabajando en eso, pero bueno, mientras sucede esta parte, pues seguimos con la misma problemática. Entonces, les dejo mis datos con mucho gusto. Igual estoy en el grupo de MEP, con mucho gusto se pueden comunicar, sin problema. Sí, No sé si... muchas gracias. Ya anoté su correo. Gracias. Muy bien. Si Ok. hay más preguntas, maestro. Sí, de hecho, mira, hay un tema que recurrentemente nos lo plantean o nos lo han planteado colegas, porque luego a veces como que les queda muy amenazante, porque a veces la situación, la verdad es delicada, pero por ejemplo, muchos colegas cuando atienden, ya sea en consulta, sobre todo en particular, en consultorio particular, atienden a niños y luego descubren que estos niños fueron violentados, ya sea física o sexualmente, sobre todo, pero no soslayemos la violencia psicológica, pero también se configuran otros delitos, ¿no? Como puede ser abandono y no sé. Entonces, aquí me gustaría que pudieras, si puedes comentar algo, este, ¿cuál es la responsabilidad del psicólogo cuando detecta este tipo de violencia al niño, a la niña, inclusive al adolescente, ya sea por violencia física, verbal, sexual o en cuidados, por ejemplo? Sí, muchas gracias. Primero, hay dos cosas. Cuando hablamos de psicólogos que trabajan en instituciones públicas, aquí la obligación es más severa que cuando trabajan en consultorios privados. Porque aquí hay una obligación institucional de cuando se tiene conocimiento de hechos presuntamente delictivos. Ojo con esto. Ustedes primero tienen que grabarse eso. Ustedes no están acreditando un delito. ¿De acuerdo? Ustedes solamente informarán, si estamos hablando de una institución con los formatos que tenga la institución, de dar conocimiento al Ministerio Público sobre la presunta comisión de un delito.
porque no son instancias jurídicas, o sea, se tiene que seguir un proceso. Y ustedes cumplen con esto, pero lamentablemente en muchas ocasiones también hay que mencionarlo, los adultos no quieren o no le permiten a los niños. En México tenemos lamentablemente, una muy mala práctica. Aquí lo que tendrían que hacer por protección hacia ustedes es generar un documento donde le hablen de toda la implicación que tiene la no denuncia, el seguimiento, perdón, el no referir, el no hablar, los traumas que está generando y que van a seguir persistiendo a la persona. Quiero, y obviamente tendría que firmarlo porque a eso ustedes los puede, y hablo de la posibilidad de no generarles implicaciones legales, ¿sí? Pero lo que tendrían que hacer cuando hablamos de, sobre todo en temas de niños y niñas adolescentes, porque acuérdense que estamos hablando de un delito grave, o sea, es un delito de oficio, no es un delito de querella, es de oficio, tendrían que informar al Ministerio Público y hasta ahí acabaría su responsabilidad. El Ministerio Público tiene la obligación de generar una investigación respecto a lo que está pasando. Pero sí es muy delicado este tema porque estamos hablando de un delito, repito, grave, en donde se están vulnerando a uno de los sectores, a uno de los grupos más vulnerables dentro de las vulnerabilidades que existen. Por eso sí tendríamos que informar al Ministerio Público de esta circunstancia que está pasando. Nada más, repito, ustedes no están acreditando una comisión de un delito. Eso tiene que quedar claro, sino que están hablando de hechos que pueden ser considerados como delictivos. Y ahí el Ministerio Público tiene la facultad de investigar. No tiene, es de oficio que debe de investigar. José Manuel, y en el caso del particular, porque cuando, inclusive en las instituciones públicas, generalmente van a tener como un jurídico, ¿no? Y Sí, entonces, solo puede acudir al departamento jurídico de la institución y se supone que él ya tiene que presentar la posible, pues la presunción, no la presunción, la posible comisión de un delito, ¿no? ujú, Porque el que tiene que investigar es el Ministerio Público. sí. Pero en el caso de los consultorios particulares, ¿qué En el nos caso de los podrías? consultores particulares es muy similar. El psicólogo tendría que dar aviso a la autoridad. Bueno, primero tendría que informar a los papás. Primero los O a los, papás, porque acuérdense que estamos hablando de un niño y un adolescente. Y los o a los niños, tutores. exactamente, ellos no llegan por sí solos, llegan acompañados de sus progenitores o de sus tutores legales. Entonces tenemos que hablarle con ellos y lo más importante, dejar una evidencia por escrito que se les informó por escrito lo que ustedes detectaron y pasó. Y ustedes tendrían que tener la obligación ética de informar al Ministerio Público de la presunción de hechos delictivos. Ok, muy bien. Sí, porque esto, mira, este tema parece sencillo, pero inclusive yo he sabido que inclusive los médicos, por ejemplo, en los hospitales, muchos prefieren dejar pasar esto Sí, porque les, les implica presentar la denuncia. A veces hay miedo de que se les pueda haber una reacción de parte de la familia, es correcto. o que inclusive van a tener que estar yendo a los juzgados que se les pudiera citar. Y yo he escuchado a los médicos que luego eso de ir y venir y que nadie me paga la gasolina, nadie me paga el estacionamiento, la visita que hago al juzgado, etcétera, y muchos prefieren no hacer nada, pero esto tiene implicaciones legales, ¿no? Es correcto. Yo prefiero gastar la gasolina a que estar pagando abogados y procesos que va a ser más costoso. Sí, efectivamente, sí pasa muy seguido, lamentablemente, sobre todo en el área médica, aunque no son exclusivos, pero sí prefieren, mejor atiéndelo tú, yo no quiero firmar, yo no quiero hacer nada, no quiero comparecer y nada. Pero sí, efectivamente, si el Ministerio Público investiga a fondo qué fue lo que pasó, pues sí va a llegar contigo y pues no vamos a tener ni cómo resguardar. No, no podemos decir, es que traía dolor de panza, es que pasado, pues sí, qué bueno que traías, te va a doler más porque ahora vas a enfrentar esto. Sí. Y yo agregaría, José Manuel, corrígeme si estoy mal, porque es una situación muy parecida, ya no nomás con los niños, sino con las mujeres, ¿no? Sí, Con las mujeres, que muchas mujeres, hay que recordar el síndrome de Estocolmo, por ejemplo,
o simplemente, aunque estén conscientes, pero muchas mujeres prefieren no, por miedo, no denunciar, pero el psicólogo o la psicóloga se da cuenta de que inclusive corre en peligro la vida de la persona y a veces el psicólogo se queda callado, ¿no? Yo entiendo que, yo me acuerdo un maestro que era muy, muy bueno, nos decía que en todo caso, lo que había que hacer es también crear condiciones, sensibilizar a la persona para que pudiera denunciar, ¿no? Es correcto. Pero finalmente, aún así puede ser tanto el miedo que no quieran denunciar o simplemente un factor de riesgo para continuar recibiendo la violencia, pues es la pobreza, que no tienen recursos económicos para irse de la casa, para rentar un departamento, una cosa así, y pues continúan ahí y corre peligro su vida, ¿no? Y también otro problema es que a veces yo he sabido de casos donde, por ejemplo, mujeres van al Centro de Justicia para Mujeres y resulta que pasan 8, 10, 12, 14 horas para que las reciban y luego las desalientan, no, no te metas en problemas, no va a pasar nada, o sea, porque es trabajo para ellos, ¿no? Y entonces me parece que todo esto es bien delicado. Ahorita tú decías muy bien, a veces ese quedarnos callados, pues de alguna manera implica cierto nivel de complicidad, ¿no? Es correcto. Sí, maestro, de hecho, gracias. Primero, acuérdense que nosotros somos psicólogos y nuestra primera responsabilidad es conocer. La gran mayoría, por no decirte todos los usuarios, no es que no quieran denunciar. Tenemos que entender qué es lo que está pasando que no les permite, y ojo con esto, no les permite que sea tan fácil denunciar. Está la marginación de la pobreza económica, no tener casa, o sea, hay muchos elementos que no facilitan el que una persona se atreva a denunciar. Entonces, nuestra tarea es no solamente sensibilizar, sino conocer el por qué estas cuestiones le están generando esta dificultad para poder denunciar, porque saben que está pasando algo, sabe que está doliendo. O sea, esta es una parte súper importante. Es que a mí me encanta mucho este tema, porque a veces pensamos que los niños, no saben, están tontitos. No, espérame, ¿cómo que están tontos? No lo están. O sea, tienes que entender qué está pasando para poder visualizar por qué tienen esta dificultad. Por eso hablamos de una perspectiva de infancia, por eso hablamos de una perspectiva de género, para entender qué pasa alrededor que dificulta el que una persona pueda acceder a una denuncia y lo que va a implicar también. Por eso también ustedes, como psicólogos, al no solamente es conocer la profesión, sino también conocer los 5 tipos de violencia, las 5 modalidades donde se cometen, cuáles son las consecuencias, de qué manera, para que visualicemos de manera general qué está pasando alrededor de la mente de esta persona, de este niño, de esta niña, de este adolescente que le dificulta ese acceso. Cuando conocemos y le apoyamos por sí solo, va a ir a denunciar. ¿Sabe qué? Si tiene razón, voy a ir. ¿Sabe qué, señor? No sé qué vaya a pasar, pero voy a proceder. Porque también sucede eso. Si nosotros nos metemos mucho, invadimos y nos comportamos como casi, casi inquisitores, ni le va a quedar ganas de pasar, de pararse, perdón, a una agencia de ministerio público. Porque también es cierto, las denuncias en muchas fiscalías son eternas, que no los dejan descansar, que no los dejan dormir, que están pregunte y pregunte y pregunte y se vuelve más un interrogatorio invasivo que realmente tener esa cercanía y ese tacto para poder hablar de algo tan privado, tan grave y que tiene consecuencias muy severas en la vida, entre ellos el suicidio. Ok. Eh, una última comentario, y creo que aquí Lisette que plantea algo que me parece muy interesante y a ver si nos pudieras ayudar y si hay compañeros que tienen experiencia en esto, a lo mejor podríamos hacer como un ejercicio para poder elaborar. Dice Lisset, ¿se podría que nos facilitara un formato de aviso al Ministerio Público tanto para instituciones como para particulares y un formato de notificación a los padres sobre este probable delito en su caso? O sea, en este caso, lo que está planteando Lisset es la posibilidad de que pudiéramos tener o generar un modelo de formato para presentar
la posible situación de violencia a la que está sometido un niño, niña, adolescente, y lo mismo para los padres. Padres, inclusive, aquí, ojo, es que no nomás puede ser para los padres, porque no siempre los padres son los responsables del niño, también tendrían que ser padres y tutores, Es ¿verdad? correcto. Entonces, son dos posibles modelos de formatos que a lo mejor nos pudiéramos en una pequeña tallercito o si tú tienes ya algún tipo de formato, que pudiéramos proporcionárselos para que cualquiera de los compañeros que trabaja con, pues yo digo que no nomás con niños, niños y adolescentes, sino también con mujeres, o a veces hay hombres también maltratados. A lo mejor no es tan alto el caso de hombres maltratados como el de mujeres, pero de que los hay también, ¿no? Sí. Sí, sí se puede, sí se pudiera generar. De todos modos, es un simple formato donde podemos generar un formato incluso por medio de colegio. No tiene una connotación negativa institucional. Al contrario, creo que nos ayudaría a todos, porque a todos en terapia nos va a llegar tarde que temprano, si no es que ya ha pasado. Y ahí es visibilizar cuáles son los fundamentos, el por qué tú estás considerando esto. Y aquí hay tres cosas, maestro. Es papás, o sea, progenitores, tutores legales y cuidadores. Porque puede ser Cuidadores. cuidador, pero no legal. Sí, Y cuando hablamos de tutor legal es cuando una institución le da esa responsabilidad. Entonces son progenitores, tutores legales o cuidadores. Pero sí se puede crear y sería un ejercicio muy padre que creo que nos beneficiaría absolutamente a todos.